A ver, probando, ¿se escucha? ¿Todo bien? Bueno. Bueno chicos, no, estábamos reunidos acá para continuar. Tenemos que avanzar un poquito más con respecto al tema de Daniel. Y de paso disculpen que a veces caigamos en la redundancia. Hay hermanos que no han venido ayer, que han venido ahora. Entonces es muy importante que caigamos en la redundancia con respecto a las cosas que están pasando. Hoy a la siesta estuve viendo el noticiero y ya pronto van a entender cuando yo les explique las cosas que se van dando en nuestro mundo. Hoy estaba la siesta y me llamó el hermano Luis Arauz y me dijo, pon en tal canal para que veas lo que está sucediendo. Entonces yo puse en ese canal y aparte yo estaba viendo la CNN y después cambié a C5N, que es el canal nuestro de acá de Argentina, y estuve confirmando por la televisión todas las cosas que van a pasar. Pero, para que no me malinterpreten, ustedes que están acá y los hermanos que nos están siguiendo por internet, eh, yo a veces caigo en la redundancia porque hay hermanos que no entienden, entonces a veces tengo que volver a explicar lo mismo y para mí no hay nada más hermoso que caer en la redundancia. ¿Por qué? Porque cuando yo más se las repita las cosas, más se entiende la gente y más bien me hace a mí. Y no como me decía un hermano que me decía una vez, lo que pasa es que Hugo Ortiz siempre habla lo mismo. Y claro, hermanos, ¿por qué hablo lo mismo? Porque yo veo que eso es lo que él estaba necesitando y yo veía que esa iglesia era lo que siempre estaba necesitando. Y a veces dicen, Hugo Ortiz siempre da vuelta en lo mismo. Y claro, hermanos, y toda la vida voy a dar vuelta en lo mismo. Y voy a recalcar y los voy a hartar y los voy a cansar. Porque Cristo quiere que siempre hable de lo mismo y recuerde lo mismo para que la gente pueda entender. Y sobre todo, hermanos, cuando estamos hablando de profecías bíblicas y de las cosas terribles que están por pasar en este mundo, hermanos. Este, bueno, habíamos dicho ayer de que ya estamos en el tiempo de angustia previo. Y hoy estaba viendo, hermanos, el tremendo conflicto que hay en Irán, que ya les voy a ir mostrando todo lo que va a pasar con Irán, hermanos. Entonces, como nosotros estamos viendo Daniel capítulo 11, hoy vemos las catástrofes como juicios de Dios, parte 12M. Parte 12M, y bueno, seguimos hablando de la guerra del Golfo Pérsico en el año 1991, porque tenemos que dejar en claro básicamente qué importancia tuvo esa guerra en Medio Oriente hace unos años atrás, para que después podamos ir avanzando y creciendo en la comprensión de la profecía. Porque hay que ir creciendo en la comprensión de la profecía para más o menos ver cómo se va a ir perfilando en el tiempo del fin ese tema. Entonces, hermanos, habíamos dicho en Daniel capítulo 11, vamos a Daniel capítulo 11 para que podamos revisar lo que habíamos estudiado. En Daniel capítulo 11 habíamos visto que al cabo del tiempo es justo en el tiempo de angustia previo. Para mí particularmente, el cabo del tiempo o al fin del tiempo, y de paso para los hermanos que nos siguen en internet, yo leo siempre una versión antigua, que la versión antigua es la que mejor está diseñada para los estudios de investigación, porque más se apega al griego, al hebreo y al arameo. Son más fieles las versiones antiguas. Entonces dice, hermano, el versículo 40, empero al cabo del tiempo el rey del sur, que es el mundo árabe, se acorneará con él, con el rey del norte, y el rey del norte se levantará contra él como tempestad, con carros y gente de a caballo y muchos navíos, y entrará por las tierras e inundará y pasará. Eso es lo que pasó, hermanos, cuando en la guerra del Golfo Pérsico Estados Unidos fue y se metió en la zona de Kuwait, porque el principal meta de Estados Unidos era liberar Kuwait, era la liberación de Kuwait. Y bueno, se metió por Kuwait, se metió en Arabia Saudita, estaba bien con Jordania, ¿sí? Y después termina entrando en la zona de Irak. Entró, inundó y pasó. Sin embargo, eso va a tener un cumplimiento más pleno para adelante, más para el futuro va a tener un cumplimiento más pleno. Pero yo no puedo decir, hermanos, que el rey del norte es el papado, porque el papado nunca se va a levantar como tempestad contra nadie. Y sobre todo cuando hablamos la palabra tempestad.
En la Biblia, cuando hacemos toda una comparación de textos, que ya la hemos hecho en todas las clases pasadas, que hemos cansado a los hermanos dando fundamento bíblico y del espíritu de profecía para dejar en claro que eso iba a significar guerra. Entonces, todo lo que era tormenta, tempestad, vientos, torbellino, etcétera, etcétera, todo eso significaba guerras bélicas y las pasiones humanas que se desatan. Por eso también dice la Biblia, el que siembra viento, torbellino segará. Dice así la Biblia, hablando de las pasiones humanas, que cuando uno siembra violencia, va a cosechar violencia. Y bueno, eso es lo que pasó en el año 1991 con la guerra del Golfo Pérsico. Pero esa guerra se frenó en Medio Oriente y se frenó para que se dé el tiempo del sellamiento. Y ahora, hermanos, dice el versículo 41, y vendrá a la tierra deseable y muchas provincias caerán, mas éstas escaparán de su mano, Edom, Moab y lo primero de los hijos de Amón. Habíamos dicho que Edom es Arabia Saudita. Todo lo que era Edom hoy en día está ocupado por el territorio de Arabia Saudita. Y Arabia Saudita en la guerra del Golfo se llevó muy bien con los norteamericanos, estaban aliados y tenían la protección de Estados Unidos. Moab y Amón habíamos dicho que era Jordania, y los jordanos también estaban lo más tranquilo y lo más bien con los estadounidenses. Pero la primera parte del versículo 41 dice, y vendrá a la tierra deseable y muchas provincias caerán. Hermanos, ¿qué es la tierra deseable? Palestina. Ahora, yo había dicho que en las futuras clases, a medida que vayamos avanzando, y para no cansar a los hermanos, tenemos que fundamentar todo lo que venimos enseñando. Y yo lo siento mucho si hay algunos hermanos que no están de acuerdo, pero todo lo que yo he presentado está fundamentado en comparación de texto con texto, con Biblia y con espíritu de profecía. Pero hermanos, en la guerra del Golfo Pérsico, en el año 1991, ustedes que saben, ¿Estados Unidos se metió en la tierra de Israel? No, no se metió. ¿Por qué? Porque si se llegaba a meter, lo comprometía a Israel. Entonces, en esa guerra, Estados Unidos hizo como que Israel no tenía nada que ver. Como que no tenía nada que ver. Entonces, fue por otro lado, por otras zonas, por los países árabes, por Arabia Saudita, etcétera, etcétera, por otras partes, y no se metió en Israel. Pero lo mismo, Saddam Hussein estaba enojado con Israel y al último le tiró cerca de 41 misiles tipo Scud-B. Creo que más o menos como 41 misiles de tipo Scud-B le lanzó Irak a Israel de la bronca que tenía contra Israel, porque a pesar de que Estados Unidos no puso el pie en Israel para no comprometerlo, lo mismo los iraquíes saben de que Israel está muy aliado con todo lo que es Norteamérica y todo lo que es Europa. Todo Norteamérica y todo Europa apoya a Israel. Pero resulta, hermanos, que para el tiempo del fin va a haber otro cumplimiento en donde se va a cumplir la primera parte del verso 41 que dice, y vendrá a la tierra deseable y muchas provincias caerán. Ahora, ¿cómo compruebo yo de que Palestina, la tierra de Judea y de Israel, ¿sí?, es la tierra deseable? ¿Hay alguna comparación de texto que me diga que la tierra deseable era el gran territorio de Palestina de aquellos tiempos? Vamos a ver. En el versículo número 16 ya había quedado en claro. Noten, en Daniel capítulo 11, versículo 16, en el mismo capítulo nomás, dice, y el que vendrá contra él hará su voluntad, ni habrá quien se le pueda parar delante. O sea, cuando el imperio romano vino contra uno de los reyes seleucidas, y estará en la tierra deseable, la cual será consumida en su poder. Significa acá el versículo 16, y esto lo pueden ir a leer en Urias Smith, que todo el imperio romano iba a dominar la tierra deseable que era Palestina. Y efectivamente, Cristo fue muerto en Palestina. Cristo fue muerto en la tierra deseable. Y los judíos al final terminaron siendo atacados por los romanos en el año 70 de nuestra era y terminaron destruyendo Jerusalén.
cumpliéndose de esa manera la profecía de Mateo 24. Entonces el Imperio Romano consumió toda la tierra deseable, o lo que era, por así decirlo, esa zona. Pero vamos a ver un poco de comparación de texto con texto para ver si la tierra deseable será o no será Palestina. Vamos a ver Jeremías capítulo 3, versículos 18 y 19. Y noten, hermanos, que yo estoy haciendo comparación de texto con texto de todo lo que yo vengo predicando. Y yo comparo texto con texto. Pero vienen otros y dicen, no, esto es así. Pero no presentan una poderosa comparación de texto con texto. Y yo estoy presentando, pero por supuesto, en cada clase no puedo hacer comparación de texto de todo lo que enseño porque no alcanzaría el tiempo. Pero ahora yo, clase por clase, voy fundamentando cada una de las cosas que enseño. En Jeremías capítulo 3, versículos 18 y 19 dice así, hermanos. En aquellos tiempos irán de la casa de Judá a la casa de Israel, y vendrán juntamente de la tierra del Aquilón, o sea, a donde habían sido llevados cautivos, pero vendrán a la tierra que hice heredar a vuestros padres. ¿Cuál es la tierra que Dios le hizo heredar a nuestros padres, los patriarcas? La tierra prometida, que era la tierra de Palestina. Y dice el versículo 19, yo empero dije, ¿cómo te pondré por hijos y te daré la tierra deseable? Y el contexto, ¿a quién le llama la tierra deseable? A la tierra que Dios le dio en herencia a los israelitas, la tierra de Canaán, la tierra de Palestina. Y te daré la tierra deseable, la rica heredad de los ejércitos de las gentes. Y dije, Padre mío me llamarás y no te apartarás de en pos de mí. Ahora vamos, hermano, esto es fabuloso lo que acabo de mostrar. La tierra deseable es la heredad de los hijos de Israel, que le dio a todo el pueblo de Israel, a las 12 tribus de Israel. Es la tierra de Palestina, hermanos. Sigamos leyendo. Ezequiel capítulo 20. Vamos a Ezequiel para fundamentar. En Ezequiel capítulo 20 vamos a ver más fundamento bíblico. Ezequiel capítulo 20. Una vez que llegamos al capítulo 20, leemos los versículos 5, 6 y 15. En el capítulo 20, versículos 5, 6 y 15 dice así: y diles, así ha dicho el Señor Jehová, el día que escogí a Israel, y que alcé mi mano por la simiente de la casa de Jacob, y que fui conocido de ellos en la tierra de Egipto. Aquí muestra que la tierra de Egipto era otra tierra diferente de la tierra deseable. Cuando alcé mi mano a ellos diciendo, yo soy Jehová vuestro Dios, aquel día les alcé mi mano que los sacaría de la tierra de Egipto a la tierra que les había proveído, que fluye leche y miel, la cual es la más hermosa de todas las tierras. ¿Por qué se le llama tierra deseable? Porque es la más hermosa de todas las tierras. Ahora, versículo 15, dice, y también yo les alcé mi mano en el desierto, que no los metería en la tierra que les di, que fluye leche y miel, la cual es la más hermosa de todas las tierras. Ahora, versículo 28, si no me equivoco, versículo 28. Porque yo los metí en la tierra sobre la cual había alzado mi mano que les había de dar. Y miraron a todo collado alto y a todo árbol espeso, y allí sacrificaron sus víctimas, y allí presentaron la irritación de sus ofrendas. Allí pusieron también el olor de su suavidad, y allí derramaron sus libaciones. Hablando, hermanos, de esa tierra que Dios les había provisto. Y ahora leemos el versículo 36 al 38. Como litigué con vuestros padres en el desierto de la tierra de Egipto, así litigaré con vosotros, dice el Señor, y os haré pasar bajo la vara y os traeré en vínculo de concierto. Y apartaré de entre vosotros los rebeldes y los que se rebelaron contra mí, de la tierra de sus destierros los sacaré, y a la tierra de Israel no vendrán, y sabréis que yo soy Jehová. Entonces, ¿por qué le leo estos versículos?
Porque a la tierra de Palestina se le llama la tierra deseable, la tierra hermosa, la tierra gloriosa, la tierra de Israel, la tierra de Jehová. Ahora, pero si esto no queda en claro, sigamos comparando texto con texto. Vamos a ver ahora, hermanos, les quiero mostrar Jeremías capítulo 2, versículos 5 al 7. En Jeremías capítulo 2, versículos 5 al 7, dice lo siguiente. Jeremías capítulo 2, versículos 5 al 7. Dice así, hermanos, presten atención. Así dijo Jehová: ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y tornáronse vanos? Y no dijeron: ¿dónde está Jehová que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos hizo andar por el desierto, por una tierra desierta y despoblada, por tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón, ni allí habitó hombre? Y os metí en tierra de Carmelo, para que comieseis su fruto y su bien, mas entrasteis y contaminasteis mi tierra, y contaminasteis, dice, mi tierra, e hicisteis mi heredad abominable. La tierra deseable se le llama tierra deseable porque Jehová dice: esa es mi tierra, la tierra deseable, la tierra gloriosa, la tierra que tiene su bendición. Palestina es tierra de Jehová, hermanos, y nunca ha cambiado el nombre. Noten que para el tiempo del fin se le sigue llamando tierra deseable en el versículo 41. Entonces nunca cambió de nombre. Siempre se le llama de la misma forma a Palestina, y Jehová le llama: esa es mi tierra. Y si es su tierra, le pertenece a su pueblo. Oseas capítulo 9, versículo 1 al 3. Si vamos al profeta Oseas, capítulo 9, versículo 1 al 3, y ya van a ver por qué yo les estoy dando todo este fundamento, y ya van a entender después, una vez que termine de fundamentar, por qué les presento todo este fundamento. En Oseas, capítulo 9, versículo 1 al 3, dice así, hermanos, presten atención. No te alegres, oh Israel, hasta saltar de gozo como los pueblos, pues has fornicado apartándote de tu Dios. Amaste salario por todas las eras del trigo. La era y el lagar no los mantendrán, les faltará el mosto. No quedarán en la tierra de Jehová, sino que volverá Efraín a Egipto y a Asiria, donde comerán vianda inmunda. La tierra donde estaba el reino de Judea, o donde estaba el reino de Israel, toda esa tierra, hermano, esa amplitud de tierra que ocuparon las 12 tribus de Israel, es llamada la tierra deseable, la tierra de Palestina, y Jehová le llama mi tierra, y también se le llama la tierra de Jehová. No volverán a la tierra de Jehová. Palestina, hermanos, es la tierra de Jehová. Les doy otro fundamento, hermanos. Zacarías capítulo 7, versículo 9 al 14. En Zacarías capítulo 7, versículo 9 al 14, dice así. Zacarías capítulo 7, versículo 9 al 14. Así habló Jehová de los ejércitos, diciendo: juzgad juicio verdadero, y haced misericordia y piedad cada cual con su hermano. No agraviéis a la viuda, ni al huérfano, ni al extranjero, ni al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Empero no quisieron escuchar, antes dieron hombro revelado y agravaron sus oídos para no oír, y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley, ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu por mano de sus profetas primeros. Fue por tanto hecho grande castigo por Jehová de los ejércitos. Y aconteció que como él clamó y no escucharon, así ellos clamaron y yo no escuché, dice Jehová de los ejércitos. Antes los esparcí con torbellino, hablando de la guerra que les hicieron, hermanos.
¿Y cómo se le llama a las guerras? Torbellinos. Cuando venían los enemigos, con torbellino por todas las gentes que ellos no conocían. Y la tierra fue desolada tras ellos, sin quedar quien fuese ni viniese, pues tornaron en asolamiento el país deseable. ¿Se entiende, hermanos? Vamos viendo un poquito más. Salmo 106, versículos 24 y 25. Salmo número 106. En el Salmo número 106, versículo 24 y 25, dice así. Noten qué interesante lo que dice acá, ¿no? Salmo 106, versículos 24 y 25. Empero aborrecieron la tierra deseable, no creyeron a su palabra, antes murmuraron en sus tiendas y no oyeron la voz de Jehová. ¿Qué pasó cuando viene Moisés, viene Josué y le dice, subamos a tomar posesión de la tierra, y mandan 12 espías? De esos 12 espías que después vuelven, ¿cuántos fueron los que dieron buen testimonio de esa tierra? Josué. Fueron 2, Josué y Caleb, y los demás aborrecieron la tierra deseable y hablaron mal de la tierra que fluye leche y miel, y que Dios dijo que sí se la podía tomar. Entonces aquí dice, hermanos, en el versículo 24 y 25, aborrecieron la tierra deseable y no creyeron a su palabra, antes murmuraron en sus tiendas y no oyeron la voz de Jehová. Vayan y tomen la tierra, pero vienen hablando mal de la tierra que era deseable, y aquí la tierra deseable se le está llamando a Palestina. La tierra deseable, hermanos, se le está llamando a Palestina. Y ya van a ver por qué les estoy mostrando este fundamento, ¿no? Leamos, por favor, Primera de Reyes, capítulo 14, versículo 15. En Primera de Reyes, capítulo 14 y versículo 15. En Primera de Reyes 14, 15 dice así: y Jehová sacudirá a Israel, al modo que la caña se agita en las aguas, y él arrancará a Israel de esta buena tierra. ¿Ven por qué se le llama deseable, gloriosa, buena de Jehová? De esta buena tierra que había dado a sus padres, y esparcirálos de la otra parte del río, por cuanto han hecho sus bosques, enojando a Jehová. Vamos a ver Jeremías capítulo 23, a ver si no anoté mal acá, Jeremías capítulo 23, porque por ahí los anoto a las apuradas, a los versículos, ¿sí? Claro, eso es lo que ya voy a explicar. Una vez que veamos esto, ya les explico por qué. En Jeremías capítulo 23, versículo número 15 y 16, dice así: por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos contra aquellos profetas. A ver si es el versículo. He aquí que yo les hago comer ajenjos y les haré beber aguas de hiel, porque de los profetas de Jerusalén salió la hipocresía de toda la tierra. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, que os hacen desvanecer, hablan visión de su corazón y no de la boca de Jehová. No, hermanos, parece que no era el versículo. A ver. Bueno, no importa, déjenlo ahí nomás. No sé por qué puse ese versículo ahí, debe ser que estaba relacionado. Vamos a Malaquías rapidito, ese sí tiene que ver. Malaquías capítulo 3, versículo 10 y 12. Malaquías capítulo 3. Malaquías capítulo 3, versículo 10 y 12, un versículo que ustedes ya conocen, y dice así: traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa,
Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y vaciaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Versículo 12. Y todas las gentes os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Le está confirmando, le dice, ustedes están viviendo en Palestina, pero para que realmente ustedes se cumplen ustedes la bendición de esta tierra, sean fieles en servirme a mí, en traerme los diezmos, en traerme las ofrendas, para que se confirme el tema de la tierra deseable, porque la tierra es deseable, pero ustedes no van a poder gozar de la bendición de esta tierra hasta que no me den el servicio que yo estoy requiriendo. Y vuelve a confirmar que donde estaba Jerusalén, en Judea, esa parte era también parte de la tierra deseable, porque estaba en la tierra deseable. Entonces, hermanos, con toda esta comparación de texto que yo les acabo de hacer, y hay muchas otras más también, pero no nos vamos a dedicar a ver ese tema, queda en claro que la tierra deseable es Palestina. Porque por ahí andan diciendo primero que la tierra deseable es la zona donde estaba antiguamente el paraíso, que se ha descubierto en una revista muy interesante que la zona esa, algunos científicos dicen que la tierra deseable es esa zona donde estaba el paraíso antes, entre los ríos Tigris y Éufrates. Bueno, está buena la interpretación, yo no la niego, hermanos, yo no es que niegue y rechace y sea duro y quiera rechazar, pero desgraciadamente no hay comparación de textos para apoyar esa postura. Entonces acá, hermano, en Tucumán hay algunos estudiosos que creen que la tierra deseable es la zona de Irak. Pero hermano, la zona de Irak hoy en día no tiene nada de deseable. Ni Dios la desea, ni los hombres la desean. Todo el mundo Irak le parece una zona conflictiva. Sin embargo, yo les acabo de mostrar toda una comparación de texto con texto que sí muestra que la tierra de Palestina es la tierra deseable. Exactamente. Exactamente. Es una zona árida, desértica. No sé quién le gustaría comprarse un departamento ahí en Irak. No sé si me explico. A nadie. Una hacienda, una finca. ¿Quién va a ir a poner una finca ahí? O una panadería, por ejemplo. ¿Quién va a ir a poner ahí una panadería? No sé, un negocio, un estudio jurídico, un ciber. No sé, ¿quién va a poner un ciber ahí? Nadie. De deseable no tiene nada, hermanos, Irak. Pero toda la comparación de texto que yo les acabo de ver sí muestra que Palestina es la tierra deseable. Una cosita, Palestina es la tierra deseable. O sea, todo lo que es Israel hoy en día, por supuesto antes, no es lo mismo la Palestina de ahora que la Palestina del Antiguo Testamento. La Palestina del Antiguo Testamento era más grande que el poquito territorio que se le da hoy en día a Israel. ¿Sí? Sí. Mm. Sí. Sí. Bien. Muy buena la pregunta que hace Luis. Luis dice así: antes esa tierra era para Israel. ¿Lo sigue siendo ahora, hermanos? Sí. Para mí, sí, pero ahora no la puedo responder esa pregunta, porque es todo un estudio que les voy a dar. Si yo ahora empiezo a explicar eso, me desvío ya del estudio, pero hay todo un estudio donde yo les voy a mostrar que esa tierra le pertenece a Israel. Claro. Sí, hermanos, les comento por qué. Porque cuando en el Antiguo Testamento eran sacados de su tierra los israelitas e iban al cautiverio, después Dios lo mismo los hacía volver, porque Dios quería que ellos tengan esa tierra. Cuando eran llevados cautivos a Asiria, Dios quería que vuelvan. Cuando eran llevados cautivos a Babilonia, Dios quería que vengan. Cuando eran llevados cautivos a Egipto, Dios después lo mismo quería que vengan. ¿Por qué Dios siempre estaba queriendo que vuelvan? Y tengamos en cuenta algo: siempre la mayoría de Israel andaba infiel a Dios y siempre la minoría era fiel. Pero esa pregunta que dice Luis, hay todo un estudio que ya les voy a mostrar por qué yo creo que
el territorio de Israel le pertenece a Israel. Solamente les digo una cosa. En la epístola a los romanos dice que si bien es cierto, el pueblo de Israel de raza ya no es el pueblo de Dios elegido, pero hermanos, sí son amados por causa de los padres. Y eso tiene una significancia muy preponderante que ya después les voy a explicar qué cosa significa eso. Porque hay mucha gente que dice, no, ya no hay profecías del Israel literal. Y ya van a ver que sí, hermanos. La Biblia está plagada de profecías con respecto al Israel literal. Así como hay profecías del espiritismo, de los musulmanes, todo Apocalipsis 8 y 9 habla de la profecía de los musulmanes y los turcos. Así como hay profecía de los católicos romanos, como hay profecía de los protestantes, también hay profecía del Israel literal y también hay profecías de la iglesia cristiana en todos los tiempos. Hay profecía de todo en la Biblia. Ahora, ¿por qué yo les enseño esto, hermanos? Más adelante vamos a ver si a Israel le corresponde o no le corresponde poseer esa tierra. Ahora solamente les digo que sí, sí le corresponde. Ahora, lo que no le corresponde a Israel es ser imperialista y que por el hecho de que merezca esa tierra actúe de esa forma, como lo está haciendo ahora. Pero bueno, es inevitable porque si los palestinos también se portan de esa forma, es lógico que entre ellos se van a guerrear. Y yo no estoy de acuerdo con ninguno ni apoyo a nadie, yo simplemente muestro lo que dice la Escritura y nada más. Sí, ver. Claro, claro. Estaba viendo, pero no, porque la tierra de Palestina, hermanos, esto es nada más ahora sería Palestina en el tiempo de ahora. Pero en el tiempo bíblico era un poquito más largo, era quizá un poquito así más o menos, nada más. Pero no llegaba hasta todo esto, hermanos. Ahora, era un poquito más grande que esto, era grande la tierra de Palestina, pero no todo, que hasta acá ya no, no, hermanos, ya no era todo eso. Y no sé porque ha cambiado mucho. Ocupaba un poquito, ocupaba, según lo que yo estuve estudiando, tenía límites hasta Líbano, cubría Líbano, un poquitito de Siria, un poquitito también de Jordania y un poquitito más abajo hasta los límites con Egipto. Pero lo que sí les puedo decir es que era un poco más grande de lo que es ahora, un poquito más grande, porque no se olviden que en toda la zona de Palestina había dos grandes reinos, el reino de Israel al norte, que era muy grande, y el reino de Judea, que estaba al sur. Entonces, pero aún así no es así. Para mí, hasta donde yo voy viendo, la tierra deseable no es la zona del Edén, porque primero que no hay ninguna comparación de texto que lo diga. Pero sí hay comparación de texto que muestra que la tierra deseable es Palestina. Y otra cosa, se anda diciendo, hermanos, que la tierra deseable es Estados Unidos. Y sacan una citita de Maranata que dicen que como Dios bendijo a Estados Unidos y puso el escudo de su omnipotencia sobre Estados Unidos, ahora la tierra gloriosa o la tierra deseable es Estados Unidos. Pero hermanos, sacan una cita del libro Maranata que es del espíritu de profecía y nada más. Y yo acabo de mostrar toda una batería de versículos bien comparados que te muestran que la tierra deseable, la tierra gloriosa, la tierra hermosa, la más hermosa de las tierras, la buena tierra, mi tierra, la tierra de Jehová, es la tierra de Palestina. Y por eso se le llama tierra deseable. Pero no hay nada que me muestre que la tierra deseable, aquí está Israel, y por aquí estaba más o menos el Edén, por esta zona, nada que ver, miren la distancia que hay, ¿sí? Entonces nada que ver. Ahora, me había olvidado de explicarle algo. ¿Cuáles son las naciones que son cruzadas por el río Éufrates? Son tres naciones, hermanos. Irak, Siria y Turquía. Yo me equivoqué el otro día, dije Irak, Irán y Turquía. No, no es así. Es Irak, ahí está el río Éufrates. Miren por todo lo que abarca. Y se mete hasta ahí. Irak, Siria y Turquía, hermanos, son países muy importantes que hay que tenerlos en cuenta porque son países que van a entrar en conflicto.
Si bien es cierto, todo el mundo árabe es el rey del sur y entrará en conflicto con el rey del norte, y ahora estamos viendo un grave problema con Irán y un grave problema con Corea del Norte. Sin embargo, hermanos, hay una cadena acá. Irak, Siria y Turquía también van a estar envueltos en ese tema. Y bueno, como es todo el mundo árabe, después los egipcios no los van a dejar pasar por el canal de Suez, ¿sí? Este es el canal de Suez, ahí. No los van a dejar pasar por acá. Y Irán también no va a querer tener buenas relaciones con Estados Unidos. Y después Pakistán y Afganistán y todo el mundo árabe, hermanos, en una palabra. Y qué casualidad que la Biblia los menciona todo. En Daniel 11 se menciona Egipto. Se menciona todo esto en Egipto, Israel, Egipto, se menciona también la parte de Moab y Amón, que es Jordania, la parte de Arabia Saudita, y en Apocalipsis 16, cuando dice, y se secó el río Éufrates, para que esté preparado el camino de los reyes del oriente, que ya después le voy a explicar qué significa la sexta plaga, cuando dice que se secó el río Éufrates, ríos, ¿qué significa en profecía? Gentes, multitudes de gentes. Pero ¿por qué dice las gentes que tienen que ver con la zona geográfica del Éufrates? Significa, hermanos, Irak, Siria y Turquía, que va a haber un conflicto con estas tres grandes naciones de Medio Oriente, que van a hacer que estas naciones después se conviertan al falso Cristo y como consecuencia todo el resto del mundo árabe. Ahora, ¿por qué no dice y se secaron las aguas del río Cadillal, o del río Pilcomayo, o del río Salí, o del río de la Plata? ¿Por qué lo nombra el Éufrates? Porque hay una zona geográfica que tiene que ver con el Éufrates y es que se encuentra en Medio Oriente. Y las naciones que están cruzadas por el río Éufrates son Irak, Siria y Turquía. Ahora, hermanos, la tierra deseable, una cosita si no se me va la idea, para ir redondeando. La tierra deseable no puede ser Estados Unidos porque no hay comparación de texto con texto. Y es muy linda, yo respeto la interpretación, me parece muy linda, muy bonita, la han hecho encajar muy bien ahí, así de los pelos la han hecho encajar, está muy linda, pero a mí no me convence porque no hay una comparación de textos. Y yo les acabo de mostrar con comparación de textos que la tierra deseable es Palestina. Ahora, ¿qué es lo que dicen ellos? Sí, dicen, otras interpretaciones dicen sí, sí es verdad, la tierra deseable es la tierra de Palestina, dicen algunos intérpretes. Pero bueno, dice, ahora es más deseable Estados Unidos, así que bueno, debe ser que es esa. Qué comparación, ¿no? Qué comparación. Ahora es más linda esta, entonces la cambiemos. Entonces, hermanos, no puede ser ni Estados Unidos, ni puede ser la zona del Edén, ni puede ser Irak. La Biblia dice, por comparación de texto, que la tierra deseable es Palestina y queda ahí nada más. Entonces yo anoté un razonamiento, hermanos. Yo puse así, cuando no se explica qué cosa es la tierra deseable, debe entonces significar lo que comúnmente se describe en el mismo libro de Daniel y en el resto de la Biblia. Cuando no se da una nueva explicación de lo que es la tierra deseable, queda con el significado que tenía nada más. Yo no puedo decir, bueno, el cordero en el Antiguo Testamento era símbolo de Cristo. Y ahora ya en el Nuevo Testamento el cordero es símbolo de otra cosa. El cordero siempre ha sido símbolo de Cristo. Nunca se cambia y significa la misma cosa, hermanos. Bien ahí. Mm, claro. Y aparte, claro, claro. Primero que Palestina es una tierra bíblica. Y Dios le ha prometido bíblicamente esa tierra a Abraham. Pero Abraham tuvo dos hijos, Isaac e Ismael. Y todo el resto de los ismaelitas reclama esa tierra. Y todo el resto de la descendencia de Isaac reclama esa tierra. Y todos los que viven ahí son bíblicos.
Todos los descendientes de Ismael son bíblicos y todos los descendientes de Isaac son bíblicos. Pero Jehová le prometió esa tierra a la descendencia de Isaac. Y eso es, por eso no me quiero ir a ese tema. Ya después les voy a explicar en profundidad ese tema. Y Dios le dijo a Abraham: echa fuera a Agar y a su hijo, porque éste no heredará con Sara y con tu hijo. Echa fuera a la sierva con su hijo, porque esta tierra la daré a tu descendencia y a la descendencia de Isaac. Eso ya lo vamos a explicar bien después. Entonces, hermanos, y otra cosa, no puede ser ni la zona de Irak, ni puede ser, hermanos, Estados Unidos, porque no hay comparación de textos. Entonces, por favor, yo le voy a pedir por favor a la gente que deje de inventar. Si al menos quieren inventar una doctrina nueva, por lo menos que fundamenten bien. No porque me parece, porque se le parece, porque queda lindo, porque justo lo podemos encajar, porque ahí lo podemos meter. No, hay que presentar fundamento bíblico. Está bien, si hay alguno que dice que es Estados Unidos, bueno, pero que me muestre con una poderosa comparación de texto con texto. O si dice que es Irak, que me muestre con una poderosa comparación de texto. Tenemos que exigir comparación de texto con texto. Si no hay comparación de texto con texto, yo no creo nada, hermanos. No creo nada. Ahora, otra cosa que quería aclarar para los hermanos que nos siguen por internet. Dicen que el rey del norte es Rusia. Hermanos, el rey del norte no puede ser Rusia porque nunca en el libro de Daniel se le da importancia primaria o principal a ese país. Segundo, porque existe un rey del norte y ese rey del norte es Estados Unidos con Francia e Inglaterra. Pero en el norte hay un montón de naciones. Rusia es un país que también está en el norte. Es uno de los tantos países que está en el norte. Pero de todos esos que están en el norte, hay uno que es rey, que es Estados Unidos, que fue formado por Francia e Inglaterra. Hay uno solo. Y después hay un montón de otros países que ocupan el norte, que están en el norte, pero solamente uno es el rey del norte. Sí. No, porque tienen diferente ideología. Por ejemplo, claro, que ese es otro tema. Lo atemorizan noticias del norte. Y aparte, Rusia tiene ideología comunista que es totalmente opuesta a la ideología capitalista de las naciones occidentales. No, no pega, hermanos, ni con chicle eso. Es lo mismo que tú quieras que nos unamos los cristianos con los musulmanes, o los musulmanes con los budistas. No, no hay manera de pegar eso. Ni siquiera se parecen en nada. Entonces, el rey del norte no es el papado, tampoco es Rusia, ¿sí? Pero es Estados Unidos con Francia e Inglaterra. Entonces, hermano, le aclaro porque yo he leído todas las interpretaciones, hemos estado estudiando todo eso y esas son las interpretaciones que se dan, pero no hay comparación de textos, sino que por ahí lo máximo que llegan a hacer es que agarran citas de la hermana White y las quieren encajar y la quieren meter y la quieren forzar una o dos o tres citas y nada más. Pero una doctrina bien fundamentada se fundamenta con Biblia y con espíritu de profecía. Con Biblia y con espíritu de profecía. Ahora bien, volvamos a Daniel capítulo 11 para que podamos entender. En Daniel capítulo 11, si nosotros volvemos a Daniel capítulo 11, les quiero mostrar algo. En la guerra del Golfo Pérsico, hermanos, dice el versículo 41, y vendrá a la tierra deseable, o sea, a Israel, y muchas provincias caerán. Esto no se cumplió en la guerra del Golfo Pérsico, pero sí se ha cumplido la otra mitad del versículo 41 que dice, mas éstas escaparán de su mano, o sea, de la mano del rey del norte, Edom y Moab y lo primero de los hijos de Amón. O sea, Arabia Saudita y Jordania, hermanos, no tuvieron problema con los occidentales. No tuvieron problema con los occidentales, hermanos. Y bueno, lo que veníamos estudiando, el versículo 42,
Asimismo extenderá su mano a las otras tierras. ¿Qué otras tierras, hermanos? Las tierras árabes. Y no escapará el país de Egipto. Pobrecito lo que le espera a Egipto, el país de Egipto en el futuro. Y se apoderará de los tesoros de oro y de plata y de todas las cosas preciosas de Egipto. Y, bueno, y si Egipto es el ateísmo, ¿y Libia qué es? ¿Y Etiopía qué es? ¿Y por dónde pasará qué es? ¿Símbolo de qué es por donde pasará? De nada, hermano. Se está refiriendo al canal de Suez y a esas tierras que rodean el canal de Suez, porque pasarán por el canal de Suez y también por las tierras. Más nuevas del oriente y del norte. ¿Qué significan esto? El oriente, China, y el norte, Rusia y Corea del Norte, hermanos. Rusia y Corea del Norte. O sea, varias naciones que van a estar en el norte que también van a querer frenarlos a los occidentales. Y eso ya se va perfilando, hermanos. No me quiero adelantar, pero ya se va perfilando. ¿Saben por qué? Porque Rusia hace poco hubo una guerra con Georgia. ¿Se han enterado? Rusia, porque Georgia creo que antes era parte de la Unión Soviética y no sé qué cosa hubo después. Y los rusos tuvieron una guerra hace poco con Georgia. Y Estados Unidos se metió con la OTAN y tuvo problemas con Rusia. Y Rusia dijo que no le gustan los movimientos que está haciendo la OTAN en Georgia, porque la OTAN solamente cuida los intereses de proteger las naciones occidentales y del mar Mediterráneo. Pero dice Rusia, la OTAN no se preocupa de nuestra seguridad, por lo tanto no nos gusta que se estén metiendo acá. Y ya Rusia le dijo que por favor que se tranquilicen un poco. ¿Y qué dijo hoy? Hoy me estuve enterando, hermanos, que Corea del Norte piensa hacer un lanzamiento de un misil para el 4 de julio ahora, en Estados Unidos. Bueno, hermanos, yo particularmente creo que no va a pasar. Y si lo llega a lanzar al misil no va a ser nada peligroso, o sea que no se asusten. ¿Por qué? Porque todavía no ha salido la ley dominical, ni ha descendido la lluvia tardía, ni se ha terminado de hacer la obra. O sea que todavía, por más que lancen 400 misiles, no se puede armar una tercera guerra mundial, porque todavía la ira de las naciones tiene que ser contenida para que se termine la obra en todo el mundo. O sea que no va a pasar nada todavía, hermanos. Pero ¿qué es lo que a mí me asusta? El tremendo cumplimiento de cómo se va preparando el terreno para que se cumpla esa profecía. Eso yo estoy contento y asombrado y asustado. Que yo sé que todavía no se va a armar, pero me asombra cómo sí se está preparando el terreno. Hermanos, las naciones están airadas. Estamos en el tiempo de angustia previo. Irán está airado. Irak está airado. Corea del Norte está airado. Estados Unidos está airado. Venezuela está airado. Ahora Corea del Sur se está armando, está enviando tropas a la frontera con Corea del Norte para defenderse de cualquier ataque. Corea del Sur está airado. Rusia está airado. Hermanos, Pakistán se está airando. Muchas naciones se están airando, pero bien feo, hermanos. Pero son mantenidas en jaque hasta que se pueda realizar la obra del mensaje del tercer ángel. Entonces, hoy, hermanos, estuve viendo por la televisión, Corea del Norte dijo que para el 4 de julio va a lanzar un misil hacia la zona de Estados Unidos y más específicamente a la isla de Hawái. ¿Por qué? En el 4 de julio porque es el día de la independencia de los Estados Unidos, y en Hawái porque ahí nació o se crió el presidente Obama, que es el presidente que actualmente está de turno. Entonces, hermanos, las naciones están airadas y me asombra la preparación del terreno. Lo que me asombra es la preparación del terreno, hermanos. Eso me asombra. Y otra cosa, lo que me asombra, hermanos, es que todas las naciones están airadas, pero ¿por qué todavía no va a pasar nada? Tiene que salir la ley dominical, se tiene que producir el reavivamiento y la reforma. Tiene que salir la ley dominical, que es el zarandeo. Se produce el sellamiento, el reavivamiento y la reforma, el sellamiento, el descenso de la lluvia tardía, la terminación de la obra en todo el mundo, y recién finaliza el tiempo de gracia y se arma la guerra. O sea que, hermanos, no tengan miedo, pero sí estén atentos. Hay que estudiar lo que es el tiempo de angustia previo, y eso les voy a tener que enseñar pronto, porque tienen que tener bien en claro qué cosa es el tiempo de angustia previo.
Claro. que lo formaban Corea del Norte, Siria e Irán. Sí. Ahora está Obama, Mm. pero cuando, digamos, vaya el presidente Trump, está la política militar de Estados Unidos, es una continuidad. Mm. Hay planes respecto a esos países de confrontación. Yo estaba leyendo distintos diarios por internet, por ejemplo, se retrasó mucho por distintos tipos de motivos que se fueron dando un tipo de ataque preventivo a Irán. Ajá. Y cada vez que avanza el tiempo es menos probable porque la situación logística y defensiva de Irán es mucho mejor. Sí, Y sí, los sí, sí. expertos dicen que en un lapso de 3 años Irán ya va a tener una capacidad nuclear. Y va a ser más poderoso. Exactamente. Ujú. Y los israelitas están contenidos por Estados Unidos porque Israel hace rato que quiere atacar, pero si ataca a Israel, Estados Unidos dice, vos no sabés el bolón que hay que bajar más Claro, en Medio Oriente. claro, Y por otro lado, Corea del Norte ya tiene capacidad nuclear, claro. pero lo que estaban explicando el otro día, que esas explosiones que hicieron subterráneas, Sí, todavía no tienen la capacidad de ponerla en una cabeza nuclear, claro, que es claro, cuestión de tiempo. claro. Entonces yo creo que estos años, este tiempo, hasta que llegue a ese punto, Se van a armar y van a quedar listas las naciones. exactamente. Claro, la capacidad nuclear de Corea del Norte y de Irán, para cuando ya finalice el tiempo de angustia previo y se haya, hermanos, ya terminado la obra en esta tierra, ya van a estar listos, salidos del hornito, para que se coman entre ellos. No sé si me explico. Pero, hermanos, lo que me asombra es la preparación del terreno, hermanos. Y ya van a ver cómo vamos a ir avanzando en este tema. Yo no me quiero adelantar porque yo mismo me hago un lío en mi cabeza y ya mezclo todo. Y no van a entender nada si yo entro a mezclar todo lo que tengo para explicarles. Pero hermanos queridos, esa es la zona de Medio Oriente y Israel está justo ahí metido en el medio. Es la espina en toda la carne de los árabes. Y los árabes dicen, ¿qué hace Israel? Fíjense, hermanos. Fíjense, si nosotros vamos al mapa de Medio Oriente, Egipto es el rey del sur por excelencia. Siempre el rey del sur fue Egipto, es país árabe. Aquí está Israel, miren. Israel, Egipto es árabe, esto es árabe, Jordania es árabe, Irak es árabe, Irán es árabe, Siria es árabe, Líbano es árabe, Turquía, Afganistán, Pakistán. ¿Qué hace Israel ahí? Por eso es que todos, hermanos, dicen muerte a Israel y lo quieren sacar. Y bueno, Israel ya dijo, nunca más nos va a pasar lo que nos pasó otras veces. Y imagínense, claro, porque ahora no existen las armas nucleares. Israel dijo, en una última instancia haremos lo que hizo Sansón, moriremos nosotros y todos nuestros enemigos morirán con nosotros. Le tenemos una sorpresa preparada a nuestros enemigos, dicen ellos. ¿Y sabían ustedes que desde el año 1948 y 1967, cuando ya Israel queda establecido en su tierra, nunca más, la Biblia profetiza que ya nunca más nadie lo va a sacar de su tierra? ¿Sabían eso? Bueno, ya vamos a ir estudiando, pero vamos rapidito al profeta Amós, capítulo 9, versículo 13 al 15. Ahí hay una profecía sobre el Israel literal que habla de que ya Israel no sería sacado más de su tierra ahora en el tiempo del fin. En el profeta Amós, capítulo 9, versículo 13 al 15, hay una profecía sobre el Israel literal, y dice así, Amós capítulo 9, versículo 13 al 15. He aquí vienen días, dice Jehová, hablando del futuro. He aquí vienen días, dice Jehová, el que ara alcanzará al segador, hablando del tiempo del fin, de aquellos que predican el Evangelio y que van preparando el terreno. Va a llegar un momento en que con la lluvia tardía va a ser tan rápido que uno lo va a alcanzar al otro. En que el que ara alcanzará al segador y el pisador de las uvas al que lleva la simiente, al predicador. Y los montes destilarán de mosto y todos los collados se derretirán, hablando ya también del tiempo del fin que tiene que ver con la segunda venida de Cristo. Y noten lo que va a pasar en ese tiempo, cercano a la segunda venida de Cristo. Y tornaré el cautiverio de mi pueblo Israel. ¿Cuándo pasó eso? En 1948 y 1967.
y tornaré el cautiverio de mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas. Cuando volvieron en 1948 y en 1967, estaba todo mal ahí, y comenzaron a construir, y a construir, y a construir, y a construir, y a construir. Y edificarán ellos las ciudades asoladas, y las habitarán, y plantarán viñas, y beberán el vino de ellas, y harán huertos, y comerán el fruto de ellos, pues los plantaré sobre su tierra. Y esto los palestinos tendrían que leerlo. Y los plantaré sobre su tierra, y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho Jehová, Dios tuyo. Vayan a sacarlo Israel de ahora, que venga la nación más poderosa. ¿Y saben lo que va a hacer Israel? De aquí nadie nos saca. Y si vienen todas las naciones, activamos todos los misiles nucleares y muchachos morimos todos. Y noten que estos versículos, si ustedes los leen detalladamente, está hablando antes de la segunda venida de Cristo, porque habla del tiempo de aquel cuando llevará la simiente y cuando venga Cristo, que es cuando se derretirán los collados y los montes. Y esto no es nada, ¿no? Esto no es nada. Yo no me quiero poner a hablar de esto, pero ya van a ver todas las profecías que hay con respecto a Israel, y les voy a mostrar de qué manera será destruido Egipto y qué le pasará a Jordania y Arabia Saudita, que también está escrito en la Biblia, pero ahora no me quiero llegar a eso, sino que tenemos que ir por parte. Entonces, hermanos, eso es lo que pasó en la guerra del Golfo. Vino a Estados Unidos y entró por toda esa zona con la operación Tormenta del Desierto, y después con la campaña terrestre, y a la vez con los navíos, y cumplió todo ahí. Y vayan a internet. Y si pueden conseguir, y Luis, si vos llegás a saber de algún videoclub, o vamos a ver si lo podemos bajar, hay 2 documentales que son extraordinarios que yo no los puedo encontrar todavía. Hay un documental que se llama Tormenta del Desierto parte 1 y parte 2, de los viejos, que yo no los puedo conseguir todavía. Eso muestra en ese tiempo cómo Irak, para el año 1991, estaba titireteado por los rusos y manejado por los rusos. Y qué casualidad, hermanos, que Rusia le vende arma a todos los países árabes. ¿Sabían eso ustedes? Porque ellos no tienen fábrica. Y Estados Unidos no le va a ir a vender a los musulmanes armas. Rusia le vende a todo el mundo árabe y Estados Unidos le vende a todos los países occidentales. Claro. ¿Por qué? Porque cuando estaba el Shah, Mm. Estados Unidos le vendía a ellos. Claro, claro, Cuando vino la revolución islámica, claro, Estados Unidos levantó y armó a Irak. claro, Fue él el que creó a Saddam Hussein con todos esos claro, militares claro, para hacer la guerra a Irak. claro, Igualmente lo que pasó con Noriega, claro, lo que sí, siempre Estados Unidos arma y después se vuelve todo el tiempo. claro, Ellos armaron a los talibanes con claro, después los talibanes se vuelven claro, pero yo me refiero ahora. Ahora, hermanos, Rusia le está vendiendo a casi a la mayoría de los países árabes, pero cuidado, pero como dice Luis, hoy en día hay naciones árabes pro Estados Unidos, o sea que están a favor de Estados Unidos, y ellos les venden a ellos. como pasado con Irak en su momento, con Irán en su momento, Claro, con los talibanes en su momento, ahora los que están aliados están recibiendo armamento de Estados Unidos. Arabia Saudita, Egipto, Mm. Jordania, y todos los países que después también se le van a dar Se le van a dar vuelta, claro. Pero los países árabes que ahora no están con Estados Unidos reciben abastecimiento bélico de Rusia. De Rusia, bien ahí, de Rusia y China, es verdad eso. De Rusia y China, y qué casualidad, Rusia el norte, China el oriente. China el oriente, Rusia el norte. Yo les digo para que ustedes vean, ¿sí? Ahora, Daniel capítulo 11, hermanos. Bueno, habíamos leído la profecía de Amós, que, hermanos, para el tiempo del fin Israel iba a ser una potencia, y para que diga que nadie lo puede sacar a Israel de su tierra, es porque es potencia. Porque, hermanos, Irak decía que era mucha potencia, se decía que la fuerza aérea de Irak era la número 6 en el mundo, y ellos se alababan de su ejército. Hermano, ha venido la coalición y lo han sacado así. Pero de Israel se dice que no. ¿Por qué?
porque los israelitas dicen, estamos cansados. Nunca más, aquí nos tocan y aquí se arma, aquí morimos todos, porque a nosotros no nos gusta morir, nosotros amamos la vida, dicen los israelitas, no somos como los palestinos y los árabes, que ellos son terroristas, pero de última, aquí la vamos a hacer cortita, no vamos a aguantar más, que primero los asirios a Israel, después los babilonios a Judá y después los romanos, el caso es que siempre hemos vivido en cautiverio, no, se terminó, dicen los israelitas. Nosotros amamos la vida y vamos a defender Israel. Y de última, la vamos a hacer bien cortita. Aquí el que se acerque, mandamos cientos de misiles a Rusia, cientos de misiles para allá, para acá. Ellos tienen yo quiero creer, hermanos, que ya deben tener sus búnkers sofisticados para que en un caso de que Israel trate de ser borrado de la tierra, hermanos, los israelitas no son tontos. No son tontos. ¿Qué cree? Cuidado, no digo yo de que Israel le va a ir a mojar la oreja a Irán. Yo no digo eso. Porque Irán, hoy en día, estaba escuchando yo, hermanos, en el noticiero que Irán, de todas las naciones árabes, es la más tecnológica y la más poderosa bélicamente. Pero también los israelitas no son tontos, ya están cansados. Por fin que han logrado recobrar su tierra y ahora lo van a volver a sacar. Estamos todos locos, dicen los israelitas. No. Entonces, yo no creo, hermanos, que Israel le vaya a mojar la oreja a Irán, pero no creo que Irán, hermanos, le venga a mojar la oreja a Israel tampoco. Los israelitas están cansados. Y de última, la van a hacer bien cortita, hermanos. Sí. Sí. Mm, sí. Mm. Y claro, hermanos, ¿y los judíos de todo el mundo sabían ustedes que envían plata para Israel? Son muy unidos. Toda la plata la envían para ahí. ¿Y qué sabrán comprar? Y hermanos, Amós 9:15 dice, pues los plantaré sobre su tierra. Su tierra. ¿Cuál es su tierra? Toda la comparación de texto que venimos haciendo de la tierra deseable. Y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, y que les di en el pasado, y que les corresponde a ellos porque yo les di, ha dicho Jehová el Dios tuyo. ¿Quién se va a poner en contra de lo que diga la palabra de Jehová para aquellos días cuando dice, he aquí vienen días, y está hablando del tiempo del fin, antes de la segunda venida de Cristo, cuando el sembrador anda sembrando la semilla del Evangelio? Que ya después le voy a profundizar qué cosa significa eso, ¿no? Eso tiene una profundidad que ya después les voy a mostrar. Pero hermanos queridos, ¿por qué estamos profundizando esto? Porque es hermoso estudiar, y como venimos estudiando hasta acá, esto no tiene nada que ver con el Papa, hermano. ¿A qué hora también esta profecía de Israel se refiere a la iglesia? ¿Cuál es la tierra de la iglesia? Si la iglesia cristiana ya no tiene tierra literal. La iglesia cristiana tiene todo el mundo como campo de acción, pero el Israel literal de raza tiene su tierra. Y hermanos, entonces no entremos a inventar cosas que no son y que no tienen nada que ver con esto, hermanos. Entonces, yo he dejado claro en este estudio de esta noche que la tierra deseable es Palestina y pronto eso se va a cumplir. Ahora vamos a Daniel capítulo 11, hermanos. Volvamos a Daniel capítulo 11. En el versículo número 44 dice que para el tiempo del fin, hermanos, más nuevas del oriente, o sea, China, y del norte, que va a ser Rusia y Corea del Norte, lo espantarán y saldrá con grande ira. Yo le tengo miedo a este cumplimiento, la grande ira, para destruir y matar a muchos. Y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y en el monte deseable del santuario. Eso no lo voy a explicar ahora. Eso ya va a ser para otra clase. Vamos a ver qué significa eso. Y vendrá hasta su fin y no tendrá quien le ayude. Para el tiempo del fin, hermanos, los occidentales van a ir perdiendo la guerra. Pero eso no se cumplió en la guerra del Golfo Pérsico. Se ha cumplido parte nada más. Por eso es que nosotros, los adventistas, estamos esperando un próximo cumplimiento del conflicto de Medio Oriente. Ahora, capaz que no sea de la misma forma como se dio en la guerra del Golfo.
pero más o menos similar va a ser. Y para aquellos hermanos que se burlan de esta interpretación y que no creen que esta interpretación vaya a ser así, yo le pido que prendan el televisor. Yo no soy como esos que andan diciendo que el rey del norte es el papado y resulta que no se cumple nada, hermanos. Yo le estoy mostrando con Biblia y vayan ya y prendan el televisor y hagan zapping y van a ver cómo se está cumpliendo. Hermano, hace desde la época del Emanahuay que dicen que el rey del norte es el papado y no se cumple nada. No se cumple nada, hermanos. En cambio, estamos viendo en la televisión ya desde hace décadas que esto se viene cumpliendo. Y con lo que he visto hoy, hermanos, en la televisión, lo que está haciendo Irán, lo que está haciendo Corea del Norte, yo estoy asustado, hermanos. Y todos los que se burlan de nuestra interpretación se van a acordar de nosotros como grupo pequeño, como clase bíblica, lo que venimos predicando acerca del Medio Oriente. Todos esos que no nos creen, que se burlan, pronto van a empezar a tener miedo cuando vean lo que está pasando en Medio Oriente. Hermanos, les leo una cita, hermanos, que habíamos estado estudiando anoche, que era, bueno, justo no traje, pero bueno, vamos a Eventos de los Últimos Días, página 14. Eventos de los Últimos Días, en la página número 14, dice algo que tenemos que recordar cuando vamos a tener en cuenta lo que está pasando ahora en Medio Oriente y lo que tiene que ver con guerras. En Eventos de los Últimos Días, página 14, dice así, y si alguien no tiene este libro lo puede sacar del Conflicto de los Siglos, página 652. Y ella, cuando escribe esta cita, ya era el año 1911. Ya era el año 1911, hermanos. Y en el 1991 ya se cumple la guerra del Golfo Pérsico. Poquito, hermano. Así también las profecías nos anuncian el porvenir con la misma claridad con que Cristo predijo su muerte a los discípulos. Los acontecimientos relacionados con el fin del tiempo de gracia y la preparación para el tiempo de angustia han sido presentados con claridad. Por eso es que nosotros entendemos con claridad todo lo que dice Daniel 11. Pero hay miles de personas, y esto se está refiriendo a los adventistas, no a los que están afuera, porque los que están afuera no entienden nada. Pero hay miles de personas que comprenden estas importantes verdades de modo tan incompleto como si nunca hubiesen sido reveladas. Dios nos ayude a que nosotros no seamos de esas miles de personas que no entienden estas cosas, o que las entienden de un modo incompleto, hermanos. Eventos de los Últimos Días, página 15. En Eventos de los Últimos Días, página 15, dice así, hermanos. Dice así. Primera cita. Aquellos que se coloquen bajo el control de Dios, y ustedes, hermanos, ¿realmente quieren colocarse bajo el control de Dios? Aquellos que se coloquen bajo el control de Dios para ser guiados por Él, captarán el paso continuo de los eventos que Él ha dispuesto que ocurran. ¿Cómo? Aquellos que se coloquen bajo el control de Dios para ser guiados por Él, captarán el paso continuo de los eventos que Él ha dispuesto que ocurran. En cambio hay gente que no tiene idea. Yo veo muchos que andan por ahí haciéndose los predicadores y uno dice, ¿y qué pasa con lo de Medio Oriente? Y bueno, no, esos son guerras, rumores de guerra, tiene que pasar. Entonces yo también podría decir lo mismo del papado. ¿Y qué pasa con el papado? Y bueno, es lo que tiene que pasar, que el Papa va a perseguir, que va a sacar una ley dominical. No hay nada para preocuparse. No, hermanos. Toda la profecía del papado y de la ley dominical es muy importante, y eso es toda una línea que hay que estudiar. Y el otro tema es el tema de las guerras, de las naciones, de Apocalipsis 7, de Ezequiel capítulo 7, y de Daniel capítulo 11, hermanos. Y también es otra rama que debe ser estudiada. Por eso es que en Mateo 24, hermanos,
Cristo ha hablado de la persecución, que era la parte religiosa, y también habló de las guerras, que es otra rama que también tiene que ser estudiada, y también habló de las señales, que es otra rama que tiene que ser estudiada, y también habló de la iglesia adventista en la parábola de las 10 vírgenes, que es otra rama que también tiene que ser estudiada. En Mateo capítulo 24, Marcos capítulo 13 y Lucas capítulo 21 están todas las ramas que Cristo ha dado sutilmente para que nosotros las reconozcamos y estudiemos parte por parte. Está dividido en parte. Cristo dice, le estoy dando para ver si se avivan y se ponen a estudiar cada una de las partes que yo les he dado, dice el Señor. Pero no, leen así nomás de corrido y no entienden nada. Hay falta de discernimiento en los acontecimientos que pronto han de ocurrir en esta tierra. Hay una interpretación ahí por ahí que han bajado los hermanos de Daniel 11 que han empezado a escuchar el primer y segundo casi y no lo han escuchado más porque se aburren, hermanos, y no dice nada. Todo el papado y que persigue y que la ley dominical y que persigue y que el papado y ya cansan con eso, hermanos. Bueno, otra cosa, hermanos, esto era lo que me había olvidado de explicarles ayer. Daniel capítulo 11, versículo 44. En Daniel 11, 44 dice así: mas nuevas del oriente y del norte lo espantarán y saldrá con grande ira para destruir y matar a muchos. Esto tampoco se ha cumplido en la guerra del Golfo Pérsico en el año 1991, porque en ese año el rey del norte, Estados Unidos, Francia e Inglaterra, no recibió ninguna noticia de Oriente y del Norte. Si bien es cierto, intervino Rusia, porque Gorbachev, no me acuerdo quién era el que estaba en ese tiempo, va y habla con Saddam Hussein y frena, interviene para que se frene la guerra, pero Estados Unidos no ha habido ninguna noticia ni del Oriente ni del Norte que lo espanten a ellos. Nadie ha salido espantado, al contrario, volvieron victoriosos. Y se le infló el pecho a los occidentales y dijeron, nosotros hemos hecho con la coalición todo esto. Pero pronto esto se va a volver a cumplir y no les va a ir bien a los occidentales. Y para la sexta plaga, hermanos, y pensar esto, ¿no? Están tan mal las naciones, tan mal están las naciones, hermanos, que si el anticristo no las salva en la sexta plaga, las naciones occidentales van a terminar siendo destruidas. El anticristo las salva a las naciones occidentales paganas que han tenido un cristianismo falso. Si no aparece el anticristo y no la salva, van a terminar siendo destruidas por Rusia, China y el mundo árabe. Pero justo aparece el anticristo y se frenan las guerras. Pero después aparece el verdadero Cristo y son destruidos todos. Y todo por no haber aceptado la verdad bíblica, hermanos. Todo por no haber aceptado la verdad bíblica. Otra cosa que me había olvidado de explicarle y quiero más o menos que sepan. En la guerra del Golfo Pérsico había muchas naciones árabes que apoyaban a los Estados Unidos, como recién nos comentaba aquí el hermano Luis. Lo apoyaban Estados Unidos. Esas naciones yo anoté acá algunas, no porque fueron varias, yo anoté algunas nada más. Las naciones que apoyaron a Estados Unidos en la guerra del Golfo, 1991, fueron Arabia Saudita, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos, Omán, Senegal, Jordania, Egipto, Siria, Pakistán y Marruecos. Y hay un par más que yo no me acuerdo, pero estas son básicamente las principales. Pero para el tiempo del fin, hermanos, ya la mayoría de las naciones árabes van a estar en contra de Estados Unidos. Las únicas que van a quedar apoyando a Estados Unidos van a ser Arabia Saudita y Jordania nada más. Porque son naciones petroleras que les conviene el capitalismo y ya hace años que tienen buenos tratos con el capitalismo occidental. Son las únicas naciones que van a apoyar a Estados Unidos. Las demás todas se les van a volver en contra. Sí, sí, ajá,
Mm. Ajá, sí. Y yo creo que para el tiempo del fin ya, digamos, en este tiempo, es como que ya se están casando y había mucho cuestionamiento dentro de los países que son pro Estados Unidos, Ujú. en sus pueblos. Y sus pueblos estaban empezando a manifestarse diciéndole a sus gobernantes, diciendo, dejen de molestar, somos musulmanes, dejen de apoyar al otro, apoyen al nuestro. Entre ellos hubo ese conflicto. Por eso es que en el año 1991 el mundo árabe le pedía a Egipto que se pase al mundo árabe, pero Egipto no quería. Los egipcios estaban calladitos ellos. Ellos estaban bien, los egipcios. Pero ahora ya para el tiempo del fin, esa situación va a cambiar, hermanos. Esa situación va a cambiar. Hermanos, aquí en la página 111 de preparación para la crisis final, ¿sí? Preparación para la crisis final. Entonces dice así, hermanos, les quiero leer una cita. Vi que los 4 ángeles iban a retener los vientos, mientras no estuviese hecha la obra de Jesús en el santuario, y que entonces caerían las 7 postreras plagas. Hermanos, ¿a qué quiero llegar con esto? No se va a armar ninguna guerra. Guerra mundial no se va a armar. Ahora, guerras parciales sí. Conflagraciones parciales sí. Guerras entre países sí, siempre va a haber eso. Pero conflagración general no. Conflagración parcial sí. Conflagración general todavía no. Otra cita. Juan ve los elementos de la naturaleza, terremotos, tempestades y lucha política. La hermana Juan habla de lucha política y dice que eso es lo que ve Juan. No está viendo la lucha del papado con nosotros. Dice que ve lucha política, hermanos, lucha política. Yo no sé por qué no leen y no subrayan bien. Aquí dice la hermana Huay, profeta de Dios. Juan ve los elementos de la naturaleza, terremotos, tempestades y lucha política, representados como siendo retenidos por 4 ángeles. Estos vientos están bajo control hasta que Dios ordena soltarlos. Ahí está la seguridad de la iglesia de Dios. Por eso estamos seguros, hermanos. Estamos seguros hasta ahora. Los ángeles de Dios son los que retienen los vientos de la tierra para que no soplen sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol, hasta que los siervos de Dios sean sellados en sus frentes. Entonces, hermanos, eso es lo que dice. Ahora, preparación para la crisis final, página 112. Página 112 dice así. Noten, hermanos. Dice así, primera cita. Mientras Jesús siga intercediendo por el hombre en el santuario celestial, los gobernantes y el pueblo, noten que no habla del Papa, no habla del Papa, hermanos. Dice la hermana Huay, mientras Jesús siga intercediendo por el hombre en el santuario celestial, los gobernantes y el pueblo seguirán sintiendo la influencia refrenadora del Espíritu Santo. ¿Por qué creen ustedes que aunque Corea del Norte está airado, aunque Irán está airado, aunque Irak está airado y hay atentados, por qué todavía, hermanos, no le permite Dios que haya destrucción masiva en todo el planeta? Porque el Espíritu Santo lo frena, porque Jesús no ha terminado de hacer su obra en el santuario celestial intercediendo por nosotros. Esa es la seguridad que tenemos nosotros. Por eso es que tenemos que prepararnos ahora. Oren mucho, chicos. Por favor, oren mucho. Aprovechen la obra que Cristo está haciendo por ustedes. ¿Por qué no la aprovechan? Con María José estamos orando mucho, aferrándonos de Cristo ahora, para que Él nos pueda fortalecer y podamos pasar adelante estas pruebas. Oren ustedes también. Juntémonos para orar. Aprovechemos la mediación que Cristo está haciendo por nosotros en el santuario celestial, ahora en el lugar santísimo. Y aprovechemos esa mediación para que recibamos próximamente la lluvia tardía, hermanos. Dice así: mientras Jesús sigue intercediendo por el hombre en el santuario celestial, los gobernantes
Yo me imagino, cuando dice gobernante aquí, ¿quiénes son? Obama, Mahmoud Ahmadinejad, el otro nombre raro de Corea del Norte, el otro nombre raro de Rusia. Todos esos gobernantes están siendo frenados por el Espíritu Santo y por poderosísimos ángeles. Los ángeles obran en la mente de las personas y algún día les voy a explicar en profundidad hasta donde Dios nos revela cómo trabajan los ángeles con citas del espíritu de profecía. Hay un tema muy lindo que yo tengo que se llama el ministerio angélico, que son varias clases. Lo estuve estudiando durante mucho tiempo y saqué citas. Impresionante. Por más malo que venga un hombre, los ángeles trabajan sobre la mente del ser humano. Y por más malo que sea un gobernante, Dios manda un poderoso ángel del cielo que lo influencia en su mente y lo frena, hermanos. Lo frena a esa persona. Y tengo citas que muestran que los ángeles pueden obrar hasta en los pensamientos e influir en la imaginación de una persona para frenarlo. Tienen mucho poder los ángeles de Dios. Los gobernantes y el pueblo, o sea, el pueblo que gobiernan esos gobernantes, está hablando de naciones, no del Papa. No del Papa, no de las iglesias protestantes, no del espiritismo. Seguirán sintiendo la influencia refrenadora del Espíritu Santo, la cual seguirá también dominando hasta cierto punto las leyes del país. Si no fuera por estas leyes, el estado del mundo sería mucho peor de lo que es. Mientras que muchos de nuestros legisladores son agentes activos de Satanás, Dios tiene también los suyos entre los caudillos de la nación. Esa cita está en Conflicto de los Siglos, página 668. Otra cita, hermanos. Noten esta otra cita. Aunque ya se levanta nación contra nación, por ejemplo, hoy hemos visto que Corea del Norte se acaba de levantar contra Estados Unidos. Y ha dicho, muchachos, para el 4 de julio le mandamos un misil, ¿no? Estén esperando. Eso es levantarse en guerra, hermano. Miren que nosotros hagamos esa amenaza contra Inglaterra. Y otra cosa que estábamos hablando hoy con María José. Ya desde el año pasado que Argentina viene luchando de nuevo por la soberanía de las Islas Malvinas. Y quieren volver a sacar de nuevo ese temita. Y no sé qué irá a pasar por el ángulo suroeste de acá, de esta zona que nos toca a nosotros. Les voy avisando eso. Aunque ya se levanta nación contra nación y reino contra reino, no hay todavía conflagración general. Todavía no hay conflagración general. Y yo pregunto, ¿después va a haber conflagración general? ¿Y qué es una conflagración general? ¿Una guerra qué? Mundial. ¿Y qué número sería? La tercera, porque hubo la primera, la número 1, la número 2 y después, ¿qué sigue? La 3. La 3. Entonces, es la tercera guerra mundial. Después del 2 sigue el 3. Entonces, no puede haber, como hay hermanos que dicen, no va a haber tercera guerra mundial. El hermano White dice que va a haber conflagración general. ¿Y qué número va a ser? La 3, porque después del 2, si nosotros sabemos contar, sigue el 3. O ponemos un contador, corremos una pelotita, número 1, la otra pelotita, el número 2, la otra pelotita, la número 3. Y dicen que no va a haber. Ustedes se ríen y dicen, no, tercera guerra mundial no va a haber. Eso es ser alarmista. ¿Y por qué la contradicen la hermana White? La hermana White está diciendo que va a haber conflagración general. Y no está hablando del Papa, no está hablando de los protestantes, no está hablando del espiritismo, está hablando de lucha política. Sí. Ella muere y recién viene la primera. En 1915. Ajá, bien. Claro. Claro, claro. 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 Bueno, pero ahí hay una ciencia, y es verdad lo que dice Luis, hay una ciencia ahí.
En realidad nosotros les llamamos Primera Guerra Mundial y Segunda Guerra Mundial porque muchos países intervinieron, pero no todos. Ahora, la hermana Huay le habla conflagración general porque ahora vamos a saber lo que es conflagración general. Ahora sí ya vamos a saber lo que... Mucha gente le llama Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, pero resulta que aquí en Argentina, yo le pregunto a mi abuela, por ejemplo, que es viejita, tiene cerca de 100 años, y ella no sabe nada de la Primera Guerra Mundial. Aquí no se sabía nada. ¿O será porque ella era muy pobre y vivía en una chocita, en un ranchito? Pero ni sabían. Estos hermanos, pero ahora ya vamos a saber lo que es lo que la profeta de Dios dice acá. Conflagración general. Entonces dice, hermanos, todavía no hay conflagración general. Todavía los 4 vientos son retenidos hasta que los siervos de Dios sean sellados en sus frentes. Entonces las potencias de la tierra, no habla del papado, no habla del protestantismo, no habla del espiritismo. Dice, entonces las potencias de la tierra ordenarán sus fuerzas para la última gran batalla, que es la conflagración general, la última gran batalla. Y esta cita también la pueden encontrar en Joya de los Testimonios, tomo 2, página 369. Bien, hermanos, bien, leo otra cita, hermanos, otra cita. Bueno, entonces ya pueden leer, bien, les leo esta cita, páginas 112 y 113. Hermanos, a ver, ustedes que saben profecías, cuando Jesús profetiza en Mateo capítulo 24, habla de la destrucción de Jerusalén, ¿verdad? Y esa destrucción de Jerusalén, ¿fue por una guerra espiritual o una guerra literal? Guerra literal. ¿La destrucción de la Jerusalén fue espiritual o literal? Literal, hermanos. Fue literal. Y Jesús la interpretó como literal. Ahora noten lo que yo voy a leer. Dice esta cita, hermanos, que ustedes la pueden sacar del Conflicto de los Siglos, páginas 671 y 672. Repito, Conflicto de los Siglos, páginas 671 y 672. ¿Qué opinan de esto? Cuando Jesús abandone el santuario, las tinieblas envolverán a los habitantes de la tierra. Durante ese tiempo terrible, los justos deben vivir sin intercesor a la vista del santo Dios. Nada refrena ya a los malos, y Satanás domina por completo a los impenitentes empedernidos. Despreciado su amor, a los impenitentes empedernidos. La paciencia de Dios ha concluido. El mundo ha rechazado su misericordia, ha despreciado su amor y ha pisoteado su ley. Los impíos han dejado concluir su tiempo de gracia. El Espíritu de Dios, al que se opusieron obstinadamente, acabó por apartarse de ellos. Desamparados ya de la gracia divina, están a merced de Satanás, el cual sumirá entonces a los habitantes de la tierra en una gran tribulación final. ¿Cómo? A ver, vamos a analizar esto que dice acá. Desamparados ya de la gracia divina, están a merced de Satanás, el cual, o sea, Satanás, sumirá entonces a los habitantes de la tierra en una gran tribulación final. No dice que Dios con sus 7 plagas, porque eso es aparte. Satanás lo sume no a la iglesia adventista, a los habitantes de la tierra. ¿Con qué los va a sumir en una tribulación final? Con la tercera guerra mundial, hermanos. Que él después mismo la para en la 6ª plaga, porque es pícaro. ¿Quién lleva a que las naciones se odien? ¿Dios? No, el diablo, hermanos. Y él después los hace que se peleen para después él aparecer como Salvador en la 6ª plaga. Ay, qué cosa, ¿no? Bueno, y sigue diciendo, como los ángeles de Dios dejan ya de contener los vientos violentos de las pasiones humanas,
todos los elementos de contención se desencadenarán. El mundo entero será envuelto en una ruina más espantosa que la que cayó antiguamente sobre Jerusalén. No está hablando del papado o del protestantismo o del espiritismo, ni tampoco está hablando de la iglesia adventista. Está hablando de la ruina igual que la que cayó en Jerusalén. Y hermanos, ¿cuál fue la ruina que cayó sobre Jerusalén? Una ruina causada por una guerra, cuando vino los ejércitos romanos y destruyeron Jerusalén con guerra, con un aspecto bélico. El mundo entero será envuelto en una ruina más espantosa que la que cayó antiguamente sobre Jerusalén. Hermanos, ¿a qué quiero llegar? ¿A qué quiero llegar con esto? Con esto. Queda claro, hermanos, que todo lo que yo les acabo de fundamentar con Biblia, con espíritu de profecía, con Biblia, con espíritu de profecía, con Biblia, con espíritu de profecía, habla claro, hermanos. Ya hay que ser un poco ya, no sé, hay que ser muy necio ya para querer interpretar otra cosa. La hermana Juay dice, Hugo, ¿cómo ha sido destruida Jerusalén? Y bueno, hermana Juay, fue destruida cuando los romanos vinieron y hicieron guerra. Bueno, así va a ser destruido, pero ya el mundo. Como fue destruida Jerusalén, así el mundo. Pero Jerusalén fue destruida con una ruina de guerra. Y bueno, el mundo también. Por lógica teológica se entiende que ha de ser destruido de la misma forma. Entonces, hermanos, en esta noche hemos avanzado un poquito más en este tema de interpretación de Daniel capítulo 11. Otra cosa que quiero aclarar, que me preguntaron algunos hermanos, me dicen así: Hugo, ¿puede ser posible que en realidad dice las plagas, así me preguntaron, los efectos de las plagas sean consecuencia de la Tercera Guerra Mundial? Que como consecuencia de tantas, porque la Tercera Guerra Mundial habíamos dicho que iba a ser polvórica, química, biológica y nuclear. Puede ser, dice, que combinando esos cuatro aspectos, como consecuencia de esa guerra, se empiecen a dar las plagas por la contaminación, que por las explosiones nucleares el sol se sobrecaliente porque las explosiones nucleares hagan romper la capa de ozono, entonces el sol queme más. ¿No será que por la contaminación química y biológica de las armas de destrucción masiva los mares queden contaminados y entonces se tornen en sangre? Entonces, puede ser, hermanos, todo puede ser, yo no soy Dios y no conozco todo, pero humildemente hasta donde yo creo que no. ¿Por qué? Porque Dios separa esos dos aspectos. Una cosa son los 7 ángeles de Apocalipsis 16, repito, una cosa son los 7 ángeles comisionados para derramar las 7 plagas, y otros son los 4 ángeles de Apocalipsis 7 que están encargados de hacer otra obra. Los 7 ángeles de Apocalipsis 16 hacen una obra, y los 4 ángeles de Apocalipsis 7 hacen otra obra. Entonces, hermanos, si tenemos en cuenta la ciencia del ministerio angélico, yo particularmente creo que son cosas distintas. Pero cuidado, soy de mente abierta. Puede ser que sea como dicen otros, pero yo hasta el momento creo que no. Yo creo que una misión es la de los 7 ángeles de Apocalipsis 16 y otra misión es la que Dios les encomienda a los 4 ángeles que están sobre los 4 ángulos de la tierra. Los 4 tienen una misión, los otros 7 tienen otra. Entonces, hermanos, eso lo vamos a ir viendo más adelante, pero vamos entendiendo un poquito más qué es lo que está significando Daniel capítulo 11 hasta el momento. ¿Hay alguna pregunta que quieran hacer? Bueno, si no hay otra pregunta, entonces lo dejamos ahí nomás.